Estados Unidos está empezando a presionar a México en el tratado comercial celebrado, justamente firmado por Enrique Peña Nieto y Donald Trump en la época en la que el TEMEC se aceptaba como una reedición del Tratado de Libre Comercio llevado a cabo por el presidente George Bush padre y el presidente Carlos Salinas de Gortari. En esta renovación hay un punto que nosotros, los mexicanos, pienso que debemos de ver más que como un punto de presión, como uno de oportunidad, porque hubo la necesidad del lado mexicano de aceptar observadores laborales en el ámbito de lo que fue, antes de que se pusiera en marcha el acuerdo comercial del TEMEC, una reforma laboral que se hizo muy aprisa por el lado mexicano en el Congreso para con esto tratar de poner el sistema laboral de nuestro país a la altura de los otros dos países con quienes comerciamos, con Estados Unidos y con Canadá. Y en ello tuvo México que aceptar a observadores laborales, como también en reciprocidad nosotros haríamos lo mismo con los países con quienes correspondemos en este tratado. Pero ya el gobierno de México tuvo que admitir la primera revisión laboral que envía Estados Unidos por la presunta violación a derechos de trabajadores en una planta de autopartes en la frontera, ya por la zona de Brownsville y Matamoros. Y esto que pareciera una presión del lado norteamericano hacia plantas mexicanas, yo lo veo, y espero que ustedes también lo vean, como una ventaja, ya que lo que aquí se argumenta es que grupos de trabajadores de plantas en diferentes sectores dentro de la manufactura, el sector secundario de la economía, no están teniendo la libertad para escoger a sus sindicatos. Y esta falta de libertad haría que se revisara la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo van a tener que intervenir y van a tener que aceptar que en México, en la historia de México, ha habido sindicatos que han sido inamovibles, como todos aquellos representados en la Confederación de Trabajadores de México y en otras organizaciones como la CROM y la CROC y todas estas organizaciones del viejo cuño del priismo que se llegaron a arraigar entre las diferentes actividades de la industria y que ahí se quedaron. Tenemos en México líderes que han sido parte del liderazgo en sus movimientos por décadas. Y ahora se da una oportunidad para que esta primera queja laboral que Estados Unidos presenta en contra de acciones que se dan en plantas en México tenga la necesidad de darle a estos trabajadores la libertad para poder escoger a quien les plazca como el grupo sindical que más convenga a sus intereses. Con ello hay dos cosas que se dan que se me hacen importantes. Una, que obliga al trabajador a tener interés por la actividad económica a la que se dedican. Esto creo que es muy importante porque esto le da al trabajador la posibilidad no solamente de hacerse de un sindicato con el que pueda tener una representatividad, sino de quitarse otros sindicatos que nunca les han dado otra cosa más que el dominio más bien de que no pueden moverse para ningún lado porque estos sindicatos simplemente son inamovibles. Esto generó un liderazgo que conocemos como los líderes charros, estos líderes que no se han movido de sus posiciones en años y que ahora van a tener que empezar a reconformarse de otra manera para que entonces estos sindicatos pasen a un segundo plano y venga un reacomodo. Sindicatos como el que hoy está haciendo estos atropellos en minas, como el que es liderado por Napoleón Gómez Urrutia, son organizaciones de trabajadores que pronto, yo así lo espero, ya no tendrán vigencia. Y al no tenerla, podríamos ver el principio del fin de lo que han sido los sindicatos de la antigüedad en un México que ya no pertenece al siglo XX, en donde tuvieron su máxima expresión. Los grandes líderes de otros tiempos que le dejaron el linaje a la nueva Confederación de Trabajadores de México, cada vez más han venido perdiendo lustre y el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México será la puntilla para que estos sindicatos ya no puedan seguir adelante creciendo y sobre todo dominando la escena, siendo inamovibles. Para los trabajadores
habrá la oportunidad de tener nuevas agrupaciones, pero al mismo tiempo de crear nuevos líderes que tengan un compromiso real con sus compañeros, que no sea el sindicato una organización de sometimiento, sino que sean los sindicatos organizaciones de pluralidad en donde se exprese lo mejor para los trabajadores de México, lo más conveniente, lo que más les represente, y en ello estoy absolutamente convencido de que el TEMEC ha venido aquí para modernizar las estructuras laborales de nuestro país, obligando a las autoridades que la engloban, a la Secretaría del Trabajo, a ser mucho más observantes, mucho más fieles a la idea que a los trabajadores en México les lleva hacia la libertad. Esto, más que una presión, lo veo como un enorme beneficio para los trabajadores de México que hoy tienen una primera oportunidad de ser verdaderamente libres y de expresar no solamente sus derechos, sino también sus deseos para estar en un marco mucho más libre y poder con ello hacer un nuevo México, una nueva organización económica en la que los mexicanos veamos algo que, sí, forzado por un tercer país, hace que nosotros entremos en cordura. Bueno, que de algo sirva esta evolución y, por supuesto, ya veremos también las reacciones del presidente, porque una cosa es que la Secretaría de Economía y la del Trabajo analicen y acepten, y van a ver, estoy totalmente seguro que el presidente de la República a esta la llamará intervención y no irá de acuerdo con ella.